La Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenido al show de Gema, donde todos los lunes a la 1 de la tarde, a través de Facebook Live y también después en YouTube, ustedes se reúnen con nosotros y hacemos algo diferente. Es un momento para poder comenzar a hablar de nuevos proyectos, es un momento que tenemos para aprender algo, es un momento donde tenemos para informarnos y por eso es que nos gusta que se reúnan con nosotros aquí en la Meca Radio los lunes a la 1 de la tarde. Recuérdense, es la cita. Y como siempre, le damos muchísimas las gracias a nuestros patrocinadores. Por ahí es por donde tenemos que empezar. Empezamos con The English Center en el 3501 Southwest 28 Street, que ustedes saben que ya comenzamos este nuevo curso escolar de 21-22, un poquito diferente de lo que habíamos hecho hace 18 meses. Recuérdense que el año pasado estuvimos en la casa, estábamos haciéndolo virtualmente, pero ahora tienen la suerte de tener opción. Podemos hacer el contacto para aprender, ya puede ser presencial en el mismo colegio, 3501 Southwest 28 Street, aquí en Miami, o también lo podemos hacer a través de las redes sociales. Recuérdense que si necesitan más información, depende de lo que ustedes estén interesados, si lo quieren hacer presencial o si lo quieren hacer a través de la computadora en línea, pues tienen que llamarnos al 305-445-7731. 305-445-7731. No se olviden que si quieren aprender inglés, que si quieren hacerse ciudadanos, que si quieren mejorar sus habilidades de la gramática, la matemática, la lectura, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 305-445-7731. En el English Center los estamos esperando. El English Center es el único centro en nuestra área que está abierto los 7 días de la semana. Recuerden, de las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. O sea, que no hay excusa si usted de verdad quiere estudiar, mejorar su futuro. Y también tenemos muchísimas carreritas cortas, 6 meses, 9 meses. Mire, tenemos cosmetología, tenemos maestra de preescolar para cuidar niños, tenemos un montón de clases de computadora, hasta no solamente diseñar programas de computadora, aprender cómo usar una computadora, que son los más básicos, sino también reparación de computadora, hasta Network Administrator, que es la persona que administra las redes. Y en todos los trabajos, recuérdense, en todos los trabajos tiene que haber un administrador de las redes, porque todo el mundo necesita que le ayuden a encenderla, apagarla, poner programa, que si la computadora se traba, necesitamos administradores de redes y esta profesión la puede obtener en el English Center. Recuérdese, 3501 Southwest 28 Street, 37 Avenida, 2 cuadras de iOS One, al lado del Parque Douglas Park. Lo único que tiene que hacer es llamarnos 305-445-7731. También si nos quiere visitar en las redes sociales, la página de internet es tsmiami.com. Si quiere seguirnos en Twitter, es tsmiami, o si no, en Instagram, tsmiami_adult. Recuérdense, no deje para mañana el comenzar su nueva vida. Ay, se me había olvidado. Recuérdense que también tenemos clases de mecánico de aire acondicionado, de electricista. Bueno, ¿para qué le voy a decir nada más? Llamen al 305-445-7731. Tenemos becas y subvenciones disponibles. Eso quiere decir que usted no va a tener que pagar nada, ¿ok? Llámenos, 305-445-7731. Y hablando de las personas que se han aprovechado del English Center y le han sacado ventaja a estas cosas que ofrecemos, recuérdense también de patrocinar a nuestra Liena Perdomo, graduada del English Center, actualmente estudiando de FIU. Le falta un poquitín para hacerse ingeniera. Ella tiene su propio negocio de ajustes de seguros. Usted sabe, algunas veces estamos en época de huracán. Un huracán puede estar aquí en nuestras esquinas en ningún momento. Entonces, si usted tiene algún problema con un liqueo o un salidero, liqueo es medio chino y medio spanglish, un salidero, un problema
con las tuberías, un problema con el techo, cualquier cosa que usted tenga, llame a Liena Perdomo, la propietaria de PA Public Adjusters. Ella le va a ayudar. 786-537-2410. No, es 786-597-2410. 786-597-2410. Llame a Liena, a lo mejor no necesita el teléfono ahora, guárdalo. Recuerda, estamos en el medio de la época de huracanes. Usted no sabe cuándo un huracán se va a acercar a nuestras orillas y vamos a tener que necesitar ese teléfono de Liena, 786-597-2410. Y ahora les voy a decir que tengo un invitado muy especial. Este señor Peter Sáez de la Mora es amigo mío hace muchos años y vamos a presentarlo para que ustedes los vean y para que ustedes tengan la posibilidad de compartir con él, porque es una persona fantástica, una persona que conozco, como le estaba diciendo, hace muchos años, y es un placer para mí tenerlo de invitado en el día de hoy. Peter, how are you? I'm great, thank you. Yo estoy muy bien, Gemma, y encantado de estar aquí contigo. Más contenta estoy yo porque tú sabes que hace años que quería hablar contigo, hace rato que queríamos compartir. Sé que tu vida ha dado un cambio en los últimos años, pero vamos a empezar por ahí. ¿Por qué no nos cuenta Peter? ¿Quién es Peter Sáez de la Mora? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué es lo qué hizo en ese tiempo laboral? ¿A qué se dedicó? ¿Cómo fue que empezaste? Etcétera. Dinos de dónde eres. Todo, vaya, los micrófonos de la Meca Radio, del show de la doctora Gemma, son tuyos. Empieza por ahí. Bueno, muchas gracias, Gemma. Mira, yo empecé con el sistema escolar trabajando. Primero que nada, empecé como un sustituto. Que eso es lo que hacen muchas personas. Y yo trabajé como por un año sustituyendo clases. Justamente trabajé mucho en Coral Way Elementary, un colegio muy importante aquí en el condado de Miami-Dade, donde por primera vez se hizo un currículo completamente bilingüe. Mitad del día era en español y la otra mitad era en inglés y viceversa. Muy efectivo. Después de trabajar con ellos durante un año, empecé a trabajar como profesor de francés. Entonces, también el trabajo de profesor de francés no era permanente. Pero justamente cuando acaba esa plaza, empiezo a trabajar yo como enseñante de español en el colegio primario. Después, entonces, de un par de años de hacer eso, fui entonces a la secundaria, más bien a un middle school. Y ahí sí enseñé francés mucho tiempo, enseñé como 12 años francés. Después de toda esa trayectoria, entro yo en consejería de alumnos, brindando apoyo y consejos académicos. Después de terminar toda mi carrera en educación, me jubilé, como dices tú, una época donde estamos muy contentos por el descanso tan merecido que tenemos ahora y que podemos disfrutar de ese descanso. Pero te voy a decir una cosa, que sí, me encanta decir jubilado, porque digo, eso de jubilado viene de júbilo, y júbilo viene de felicidad. Y la verdad que en mi vida he estado tan feliz como estoy ahora, que estoy jubilada, igual que tú, pero fíjate, todavía seguimos haciendo nuestras cositas y eso. Déjame hacerte una pregunta. Tú me dices que comenzaste en Coral Way Elementary, que está ubicada ahí en la 13 Avenida, muy cerca de Coral Way. Y como tú dijiste, es el primer programa bilingüe, totalmente bilingüe en todos los Estados Unidos. Lleva en existencia más de 30 años. Es más que yo me acuerdo
que hace varios años, yo diría 5 o 6 años, vinieron, en aquellos momentos eran los príncipes de España, Leticia y Felipe, a visitar a Coral Way Elementary. ¿En qué año fue que tú trabajaste, ese año que trabajaste de sustituto? Ya yo me había ido, Sí. pero me acuerdo muy bien de esa visita, de los príncipes que fueron a Coral Way Elementary, como que no. Ya me había ido de ahí hacía como cuestión de 5 o 6 años, yo diría. Sí. Si no me equivoco. ¿Y en qué año fue que tú trabajaste en Coral Way? Yo trabajé en Coral Way Elementary en el año, digamos, 83, 84, más o menos, en esa época. Te pregunto porque creo que esa más o menos fue la misma época que trabajó mi madre. Yo no sé si yo te he comentado, mi madre que tiene 95 años, que está jubilada también del sistema escolar, desgraciadamente. Ella trabajó, sí, yo creo que tiene que haber sido más o menos en el 83, 84, en esos años. Después tengo que informarme bien. Trabajó también de sustituta porque ella, naturalmente, cuando vino de España, nosotros vinimos de España, ella tuvo que volver a la universidad. Esto, queridos oyentes, quiero decirle que mi madre, después de haber ido a la universidad, tuvo que volver a la universidad a hacer su papeleo de nuevo, a hacer su certificado, y entonces pasó un tiempecito y después fue que ella se reincorporó porque ella trabajó originalmente cuando llegó, al mismo tiempo que estaba haciendo su universidad y eso, estaba trabajando en el Mercy Hospital. Y muchos años después en el Mercy Hospital la dejaron fuera, le quitaron, la posición de ella desapareció y dice, ¿qué hago ahora? Todavía era una mujer joven. Le digo, bueno, pues a la escuela, bueno, efectivamente, pero para ese tiempo ya las leyes habían cambiado y tuvo que volver a la universidad de nuevo por este viaje para prepararse para hacer el certificado de maestra, porque cuando mi madre termina su universidad en aquellos tiempos, que fueron los años 70, tú terminabas tu universidad y con el certificado de la universidad, con eso te daban la licencia de maestro, que estábamos hablando tú y yo de eso, de la licencia de maestro, que por cierto ya me llegó la noticia hoy de que mi certificado, que una cosa para notar para la gente también, nosotros como maestros tenemos que tener un certificado y se renueva cada 5 años. Durante esos 5 años tú tienes que hacer ciertas cositas, tienes que a tomar clases, hacer varias cositas. Y mi certificado se vence en junio 30 del 2022 y yo siempre lo hago un año antes. Y ya hoy me acaban de notificar que mi certificado ya sirve hasta el año 2027. Vamos a ver si aquí al 2027 todavía quiero seguir trabajando. Vamos a ver. No sé si voy a trabajar más, pero por lo menos tengo el certificado ahí andante. Peter, perdóname que te interrumpí, pero o sea que son cosas como que mencionaste lo de Coral Way, mencionaste que trabajaste de maestro de francés. Una pregunta que te iba a hacer. Para tú hacer maestro de francés, ¿qué tipo de documentos o qué tipo de preparación tuviste que enseñarle al estado de la Florida para poderte hacer maestro de francés? Bueno, muy interesante porque en esa época, cuando yo empiezo en el magisterio, empiezan a requerir licencias en el sujeto que uno enseña. Y por casualidad, yo estuve en parte del grupo, yo fui parte del grupo que desarrolló el examen estatal de francés para recibir la licencia de enseñar francés. Porque ese certificado a que te refieres tú es una licencia como la licencia de un médico, la licencia de un abogado, de un ingeniero, de cualquier profesional. Y nosotros, claro, como enseñantes necesitamos esos documentos. Entonces tú tuviste que básicamente que hacer esa documentación para ponerla en tu certificado para poder estar especializado en francés. Eventualmente te decides que te vas a hacer consejero. ¿Qué tipo de preparación necesitaste para hacerte consejero? Bueno, para ser consejero ya yo tenía una maestría en idiomas. Entonces, para ser consejero tienes que tener maestría o máster. En esa época, no sé ahora si habrá cambiado, pero en esa época no puede ser
consejero simplemente con una carrera de bachelor's de 4 años de la universidad. Necesitas 2 años más. Entonces, yo encima del master's que ya tenía, estudié para otro master's y entonces eso me dio una certificación que se llama especialización, que es justamente la mitad del camino entre un master's y un doctorado. O sea, que casi estabas ahí a un respiro del doctorado. Y qué milagro que tú no te hiciste, que tú no porque es que los educadores, como estamos en la educación, siempre estamos tratando de mejorar. ¿Por qué es que tú no te haces doctor, Peter? Bueno, porque es que ya en esa época ya no había tanto tiempo para la carrera. O sea que entonces ya empecé a concentrarme. Una vez que yo llegué a cierto punto en la carrera como consejero, empecé a concentrarme y a prepararme para la jubilación, como dices tú. Sí, así mismo. Porque esto toma preparación. Sí. Esto no se puede hacer de un día para otro. Déjame hacerte una pregunta. Te voy a volver a preguntar sobre qué tipo de preparación hiciste para la jubilación, pero hablando de esto de la consejería, todavía se necesita una maestría para ser consejero, pero ahora es peor porque ahora tienes que tener 1 año de pasantía, o sea, como un internship, antes de poderte sentar para el examen estatal, que hay un examen que es lo que tú dices, el subject area, el área de asignatura, el área de especialidad, o sea, si tienes que enseñar francés, tienes que tomar un examen. Si vas a enseñar español, tienes que tomar un examen. Educación, todo. Y mientras más cosas tienes en tu certificado, más valeroso o valerosa te haces delante de un director. Porque yo tengo un amigo que está enseñando 2 horas, a ti te va a encantar esto, 2 horas de español, 1 hora de matemática, y 1 hora de dual enrollment, que para eso en realidad no necesita nada especial. Y también es el coordinador de ESI, o sea que él tiene 4 preparaciones, pero dice la única manera que podía conseguir un trabajo. Y el director le dijo, óigame, usted es muy valeroso porque usted enseña matemática, educación física, español, todo eso lo tiene en su certificado. Y encima de eso ESI, que la demanda de ESI, que son los maestros que enseñan a niños con necesidad especial, autistas, niños con problemas de aprendizaje, etcétera, es súper grandísima. Bueno, déjame hacerte una pregunta antes de que pasara a otro tema que tengo. Es que tengo tantas cosas que creo que te voy a tener que entrevistar otra vez. Pero bueno, vamos a empezar por ahora. ¿Qué tipo de preparación fue la que tú tuviste que planear para poder entrar en este paso de la jubilación? Para la jubilación. Sí. Bueno, yo hice la carrera completa. Yo pasé 35 años en el sistema escolar. Y en esa época, y a través de esa trayectoria enseñé diferentes cosas, como te he contado, español, inglés también enseñé, francés. Una vez hasta inclusive enseñé italiano. Sí, o sea que depende de las certificaciones que tiene uno. Eso ayuda mucho con respecto a la planificación del currículo del colegio. Y es verdad, si un director o una directora ve que tienes varios certificados, claro que sí, te puede usar para más clases y la licencia o la certificación es más valioso, por supuesto. Pero yo lo que tuve fue, yo empecé con un bachelor's para empezar a dar clases, después el master's y otro master's. O sea, los 2 maestrías casi, bueno, y el otro máster que era como una especialización, que era un poquito más del máster, porque son como 1 año y medio, casi 2 años después de esa maestría. Peter, déjame hacerte una pregunta sobre lo de consejería. Pues muchas personas se creen que un consejero escolar pues es un poco como un psicólogo, ¿no? Que bueno, aconseja a los niños cuando tienen problemas, no sé qué. Pero explícanos un poquito qué es lo que envuelve eso de ser consejero, porque no es solamente el dar consejo. Hay un montón de cosas. Yo me acuerdo que cuando tú y yo trabajamos juntos, yo te conocí hacía tiempo,
porque yo te conocía desde que tú estabas, creo que en Miami Spring Middle. Y entonces, pero después cuando pasé a Miami Beach Adult, que estuve ahí muy poquito tiempo, además que estuve como 8 o 9 meses, te veo a ti y tú dices, bueno, esto de ser consejero, lo único que uno, si no estás encima de las nuevas leyes y las nuevas cosas, y los nuevos exámenes, las nuevas pruebas, en 3 meses estás obsoleto, o sea que menos de 3 meses puedes estar obsoleto si no te mantienes arriba. Háblanos un poquito de qué tipo de preparación envuelve eso de ser consejero escolar. Bueno, consejero escolar, primero que nada, sí, eso está en la gama de la psicología, pero mayormente nuestro trabajo es aconsejar al alumno académicamente. ¿Qué clases necesita para alcanzar la meta del personal del alumno? ¿Quiere ser ingeniero? ¿Quiere ser abogado? ¿Quiere ser médico? Desde muy temprano hay que empezar a tomar clases que llevan a uno a esa especialidad que uno quiere. Con respecto a lo que hacemos los consejeros, sí, damos consejos académicos, pero muchas veces llegan con problemas y conflictos más allá del mundo académico. En ese caso, nosotros tratamos de ayudar, siempre porque tenemos el entrenamiento para ese tipo de cosas. Aunque es limitado, pero tenemos el entrenamiento para reconocer cualquier conflicto o un conflicto que tenga el alumno. Entonces, muchas veces, entre el team de consejería, se puede llegar a una solución con ese alumno. Si es más allá de eso, hay que referir al alumno para que pueda hablar con alguien acerca del conflicto que tiene. Y todo eso es muy delicado y y hay que ser muy reservado. Honestamente, no se puede hablar de ese tipo de cosas. Desde casos individuales no podemos hablar, porque siempre tenemos que pensar en la privacidad del alumno y de su familia también muchas veces. Sí, o sea que es un trabajo delicado, pero realmente es muy bonito como trabajo, porque ayudas a los alumnos y muchas veces los alumnos luchan para poder graduarse. No todos los alumnos tienen la facilidad de graduarse fácilmente con un buen promedio de notas. Y no es así. Es la realidad. Entonces hay que ayudar a los que no necesariamente pueden graduarse tan fácilmente, y se puede hacer. Sí, o sea, pienso en cuando estaba en la escuela que tenía que mandar a un estudiante al consejero, y es lo que tú dices, son muchas las cosas, pueden ser cosas personales, pueden ser cosas más privadas que se necesita una reserva, pues es como un sacerdote, pero también pueden ser cosas académicas, que es el punto principal. Y hay veces que uno dice que llega el estudiante a tu oficina y tú ves que está en 10º o 11º grado, y que le faltan tantos créditos para poder graduarse que va a ser imposible que se gradúe con su clase, que se gradúe con sus compañeros. Es algo increíble, pero y uno tiene que esforzarse a tratar de ver cuáles son las soluciones que pueden alcanzar. Si siempre hay posibilidad, aunque el alumno no pueda graduarse con la clase que le toca, hay posibilidad, sobre todo si el alumno tiene empeño. Sí. Pero es bien difícil mantener eso. Otra cosa que siempre me ha maravillado en el sistema escolar, que muchas veces los consejeros, por ejemplo, un profesor tiene un salón de clase que a lo mejor ve en escuela privada, perdón, en escuela elemental, en escuela primaria, que es lo que dicen, en escuela primaria tienes 25 o 30 estudiantes, depende del grado, puede que tengas 15 si estás en kindergarten.
A medida que va subiendo los grados, tiene más estudiantes. Pero en escuelas intermedias y en escuelas secundarias, en preuniversitario, que le llamamos nosotros, tú tienes como maestro, tienes 6 o 7 clases a veces. Hay veces que tienes 5, pero a veces que tienes 6 o 7. Sobre todo porque cuando tienes más de 5, tienes lo que se llama suplemento, que te pagan un poquito más, y hay maestros que lo hacen porque necesitan el dinero. Acuérdate que nuestra profesión es una de las que más mal se paga. Entonces, cuando tú tienes 6 o 7 clases, puede que tengas a tu responsabilidad 200 o 300 estudiantes, que en cada clase, naturalmente serán 25, 20, lo que sea. Pero como consejero, más o menos promedio, ¿cuál es el número de estudiantes por el cual tú eres responsable? Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, eso depende también de la matrícula del colegio. Si es un colegio grande, digamos un high school, en un high school pueden haber 700 alumnos, pueden haber a lo mejor, en una high school grande o no muy grande. Y entonces hay, digamos que un equipo de 5 o 6 consejeros. Si tienes, con buena suerte, tienes 5 o 6 consejeros, entonces esos 700 alumnos se dividen entre los consejeros. O sea que 700 alumnos entre 7 consejeros serían 100 alumnos por consejero. Honestamente, no pienso que eso no es realista, esperar que un colegio tenga tantos consejeros para la cantidad de alumnos, pero así es como se hace en los colegios. Se dividen la cantidad de alumnos en consejeros. Pero me imagino que hay veces que uno dice, ojalá tuviera más horas en el día para seguir viendo. Me imagino que vienen a verte y hay veces que tú tienes, porque no es como en la clase. Las clases son 50 minutos, 2 horas, lo que sea, y después se van. Pero como consejero tienes que dedicar el tiempo a cada uno, explicarle, revisar los expedientes. O sea que eso toma un poquito más de ciencia. Sí, claro, efectivamente. Y también todas las examinaciones. Hoy día se examina por todo. Hay exámenes estatales, hay exámenes federales, hay todo tipo de exámenes. Y entonces los consejeros somos generalmente las personas que nos ocupamos de la organización de esos exámenes. Digamos, si hay que dar un examen al colegio completo, pues entonces muchas veces a lo mejor tienen un grupo grande en el auditorio y entonces hay 3 o 4 consejeros que estamos ahí porque esos exámenes hay que vigilar. Son exámenes muy importantes, muy delicados. Y entonces no se puede compartir las respuestas anteriormente, no se puede. Eso se mantiene todo secreto. Y entonces, los consejeros muchas veces estamos involucrados con ese tipo de cosas. Bien difícil que es el trabajo de un consejero. Entonces, imagino que después de 35 años de trabajo, cuando llegó la hora de jubilarte, tú dijiste, hasta aquí llegamos y estabas feliz de poderte. Cuéntame, ¿cuándo fue que te jubilaste y qué es lo que has hecho desde entonces hasta ahora? Cuéntanos un poquito de ese paso de la jubilación. Okay. Yo me retiré o me jubilé hace 2 años y medio. Y por supuesto que disfruté mucho, sobre todo al principio, de mi tiempo libre. En esa época fui yo al Museo de Historia de Miami y vi una exhibición que me dio una idea. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pequeña parada para que nos hables un poquito de esa idea que recibiste, porque quiero que las personas que nos están viendo y escuchando a través de la Meca Radio, que no se pierda ni un momento, porque, o sea, que eso fue parte de tu vigilación. Volvemos enseguida. Vamos a hablar de las cosas que hiciste durante el tiempo, ahora que te jubilaste. Uno de los proyectos que más se ha acercado a ti
y de lo que venimos a hablar especialmente hoy. Enseguida regresamos. Ustedes saben, estimados amigos, que cuando les recomiendo un producto es porque está garantizado. Cuando usted piense en maíz criollo, a partir de ahora, usted tiene que pensar en Pintón, una marca reconocida en todos los Estados Unidos y el mundo. El mejor maíz rallado para hacer tamales y frituritas cubanas. Búsquelo en Sedanos y pruébelo. Me va a dar la razón. Sin dudas, Pintón tiene el mejor maíz criollo para hacer las frituritas, estas características que conocemos del maíz, y por supuesto los mejores tamales. Ayer mi esposa hizo frituras riquísimas y hoy hizo los tamales. Deliciosos. Recuerde, busque Pintón en Sedanos y usted me lo va a agradecer. Pintón. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán, o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Diatrio Medical Office, 11760 Bell Road en Miami. En la suite 741 tiene su consulta el doctor Enrique Fernández con todos los requisitos. La amabilidad caracteriza a sus técnicos y profesionales. En la consulta del doctor Enrique se aceptan casi todos los seguros médicos. Una característica especial del doctor Enrique Fernández es que te escucha y te dedica el tiempo necesario. No es lo mismo que la familia tenga a su médico a que tu médico te atienda como si tú fueras de su familia. 305-559-9732. Tantos pacientes no pueden estar equivocados. Hola, buenas tardes de nuevo. Regresamos al show de la doctora Gema con nuestro invitado de hoy, Peter Saiz de la Mora, que estábamos hablando, que trabajó 35 años en el sistema escolar, tuvo diferentes papeles, que eso es una de las bellezas de poder trabajar de maestro en el sistema escolar, porque un año eres maestro de francés, al otro enseña italiano, después eres consejero, todos los cursos, cada vez que comienza el curso escolar, tú eres algo nuevo. Y eso es una de las bellezas que tiene la posibilidad de trabajar por el sistema escolar. No hay ningún año que es igual, aunque vayas a enseñar la misma cosa, cuando uno regresa de las vacaciones del verano, que empieza de nuevo con los chiquillos, son nuevos los estudiantes, la materia, aunque sea la misma, ellas la hacen diferente porque ellos siempre tienen algo que enseñarte a ti. Y estábamos hablando con Peter Saiz de la Mora exactamente de eso. Y ahora hablamos de que él se jubiló hace 2 años y medio y nos contó que durante este retiro, este descanso, esta pausa en su vida, que tuvo la oportunidad de levantarse tarde, ir a caminar, comer, viajar, hacer todas las cosas que le encanta hacer sin tenerse que limitar porque el tiempo que tiene que volver al salón de clases, a la oficina, al trabajo, a la escuela. Ahora él está jubilado también. Y nos cuenta que un día fue a una exhibición que había en el Museo History Miami, que está ubicado en el downtown, en la biblioteca. Y vamos a preguntarle a Peter qué fue lo que le sucedió cuando él visita esa exhibición que había en el museo. Adelante, Peter. Gracias, Gema. Bueno, cuando yo asistí a esa exhibición, una parte de la exhibición me llamó muchísimo la atención. Y cuando vi de qué se trataba, que leí todo la historia de lo que había sucedido, me pareció sumamente interesante. Y lo primero que yo pensé fue, qué buena película sería esto, qué buen guión.
Y entonces... ¿De qué es lo que era? Explícanos un poquito de qué es lo que era la exhibición primero. ¿De qué trataba la exhibición? La exhibición se llamaba Queer Miami. Y trataba, y tenía que ver con toda la historia de la homosexualidad en Miami. Cómo fue cambiando todo, además de los tiempos que fueron cambiando, cómo fue cambiando todo y cómo en esa época, cómo antiguamente se bregaba con ese tipo de cosas, como la homosexualidad, que se consideraba que era un pecado, era completamente fuera de lo corriente. Una anormalidad, una normalidad. Una normalidad, iba contra las leyes de la naturaleza. Y entonces, en esa época, esa era la manera de pensar acerca de ese tema. Y entonces, esta exhibición se llama Queer Miami. Y una parte de esa exhibición tiene que ver con un nightclub que hubo en Miami en esa época, en el año 1937. Y el club se llamaba La Paloma Nightclub, perdón, La Paloma Club. Y estaba ubicado en la calle, en la calle 79 del Northwest. O sea, lo que hoy en día sería como Little River, esa para que, bueno, hay un mall ahí que se llama Northside, más o menos por ahí. Yo diría que antes de Northside, yo diría que entre la séptima avenida y la 17 avenida. Un poquito más al este. Es como yo pienso, es donde yo pienso que fue. Honestamente, en mis investigaciones logré ver que sí estaba ubicado en la calle 79, pero no logré encontrar la altura. Pero yo deduje que fue más o menos en esa localidad, porque te sigo el cuento de la paloma. En el año 1937, por supuesto que eso era un tema tabú, que eso no se hablaba, ni se veía, ni se discutía ese tema, porque estaba completamente, era completamente tabú. Entonces, los vecinos se quejaban. Pero honestamente no había nada que hacer, porque era un establecimiento, un negocio, y las personas iban a ir a tomar y a bailar y a conocerse, como hacían en cualquier otro nightclub. Entonces, un día, el Ku Klux Klan decide invadir al club. Y la noche que invaden al club, en un parque no muy lejano, que queda en la 36 calle y la 7ª avenida, se llama Moore Park. Ahí se reunieron y hubo una ceremonia de los Ku Klux Klan, e inician a 125 personas más dentro del club de Ku Klux Klan. De ahí salen a caballo, salen directamente, me imagino yo que habrá sido por la 7ª avenida. Suben a la 79 y ahí van al oeste, llegan al club, y cuando llegan al club, rompen todo, invaden el club, rompen todo, se roban el dinero que había en la caja, y también ordenan a todo el mundo que tiene que irse, que hay que ir, que tienen que salirse. Si no salen del lugar, el Ku Klux Klan dice que va a quemar el sitio, y las personas salen corriendo. 2 semanas después, el club abre de nuevo. Y no solo abre, pero uno de los shows
es una sátira de los Ku Klux Klan. Y la invasión al club anteriormente de hace 2 semanas, 2 semanas anterior. Pero todo eso no lo tenías, no lo tenía el museo. ¿Tú solamente tendría alguna mención de lo que ocurrió? ¿O cómo fue que...? Sí, el museo hablaba un poco superficialmente acerca de los acontecimientos, pero yo al escribir el libro tuve que investigar un poco más. ¿Y qué es lo que más me gusta de escribir? Investigar. Porque, sí, investigar ¿por qué? Porque ahí aprende uno mucho. Y no solo aprende, pero uno descubre otras cosas más interesantes que puedes utilizar en tal vez otro libro. Claro. O sea que yo me ha gustado mucho esa parte de este libro que yo he escrito, lo que es la investigación. Y la historia siempre me gustaba. Y entonces, y en esa época, justamente hay que ir un poco más atrás, como 10 años atrás, para comprender lo que estaba pasando en Miami en esa época. En el año 1926, la economía se desfonda aquí en Miami. La gente pierde dinero en bienes raíces, eso se fue abajo. Se especuló muchísimo, todo se fue abajo. Encima, en el año 20, si no me equivoco, fue en el 27, 28, hubieron 2 huracanes categoría 4. Hubo un huracán en esa época que destruyó Los Cayos y destruyó el ferrocarril. Acuérdate que el ferrocarril fue lo que fundó Miami, porque Julia Tuttle le manda unas naranjas a Henry Flagler en el medio del invierno, que es lo que abre la posibilidad de que venga el tren, el ferrocarril hasta acá abajo. ¿Qué pasa? Cuando se destruye el ferrocarril en Los Cayos con raíz de ese huracán, pues se pierde la fuerza laboral, porque ¿dónde tú vas a trabajar si no hay ferrocarril? Y ahí es donde viene, y alrededor de esa época también, acuérdate que Merrick, que es el fundador de Coral Gables, había comprado mucha tierra. ¿Y qué pasa? Merrick pierde todo eso a raíz de esos huracanes y todas esas cosas. Entonces, ahí, y tú sabes lo que pasa también, que cuando la situación económica está mala, la economía está mala, nosotros, los seres humanos, le echamos la culpa a los más débiles. Si no, lo único que tenemos que mirar es, estaba hablando en 1937, cuando ocurre esa noche de lo del Ku Klux Klan, pero estoy pensando que más o menos en esa época era ya cuando Hitler había invadido a Polonia, había invadido muchas partes de Europa, que fue lo que nos lleva a nosotros a entrar en la Segunda Guerra Mundial, echando la culpa a los judíos, porque después de la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado en una situación económica muy precaria y mejor echar la culpa a alguien. Pues vamos a echarse a los judíos. Bueno, aquí le tocó la culpa a los homosexuales en aquella época. Que es Efectivamente, pero en esa época también, bueno, sí, el ciclón, el huracán del año 1926 fue importantísimo, porque según yo también he oído a mis familiares hablar de ese huracán que también pasó por Cuba. Sí. El año 1926. Cuando yo era chiquita, ese huracán, había un programa de radio que yo oía cuando era chica en Cuba, que el señor siempre, uno de los protagonistas, no sé si te acuerdas de eso, siempre hacía referencia, no, porque cuando el huracán y soplaba, y siempre que él hablaba de cualquier cosa, el huracán estaba pasando, puede haber estado en casa de su tía, podía haber estado en el trabajo, podía haber estado caminando por la calle, siempre ocurría durante el tiempo que él se acordaba del huracán, que es una de las cosas que, y claro, como tú dices, eso hace que cuando la economía se afecta, cuando nos afecta a todos, pues tiene sus ramificaciones, ¿no? Bueno, síguenos contando, que está muy interesante. Efectivamente. Entonces, en el año 28 también pasa otro huracán categoría 4 que afecta a Palm Beach. Pero ¿qué pasa? Que es Miami, Palm Beach. Encima de eso había habido una peste muy grande que influye a la industria cítrica.
Y en esa época, 40% de lo que subiera, de lo que entraba, de lo que recibía el Estado de esa industria, todo se fue abajo porque porque se echó a perder toda la cosecha, la cosecha de naranjas, que era tan importante acá. O sea que ese tipo de cosas lo que lleva a Miami a tener una economía bien dura en esa época. Es más, que antes del año 1929, que es cuando la economía estalla internacionalmente, ya desde hacía un año, ya la Florida estaba en muy mala situación. O sea que aquí había mucha pobreza un año antes de que estalle la economía internacionalmente. Entonces, ahora, vamos 10 años más adelante, 1937. La economía está empezando a mejorar. Hay un poco más de construcción aquí en Miami, que es cuando se están edificando todos estos edificios que hoy día son del estilo de Art Deco. Okay, en esa época no existía el término Art Deco, se llamaba Streamline Modern. Eso es lo que nosotros conocemos como el Art Deco. Entonces, cuando está cambiando toda esa economía, los negociantes de aquí quieren traer al turismo. Les interesa que venga, promover el turismo. En esa época era La Habana, pero ellos querían promover una ciudad más moderna y con las conveniencias americanas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese turismo trae culturas diferentes, trae maneras de pensar diferentes, y encima estaba cambiando Estados Unidos. Es por la depresión también. Y lo que es la cultura popular en esa época florece. Y todos esos cambios eran demasiado para una organización como el Ku Klux Klan, que son conservadores, no solo conservadores, que son intolerantes, que son odiosos y que no permiten otro tipo de vida que no sea la de ellos. Y muy racistas también, eso todos lo sabemos, que el racismo es realmente lo que influye a este grupo más, que todavía existe. Este grupo en Estados Unidos todavía existe. Lo que pasa es que en Miami, justamente cuando abre de nuevo el club y monta la sátira de los Ku Klux Klan, en ese momento no era posible apreciar el significado de lo que había pasado. Pero al hacer eso, la ciudad cambia. Porque esas organizaciones como Ku Klux Klan querían que esta ciudad fuera una ciudad sureña de Estados Unidos tradicional, con la forma de pensar que hoy día todavía vemos en muchos estados de la Unión. Pero la Florida no llegó a ser así, sobre todo Miami. Y siempre esta área del sur, o sea, yo diría el sur de Orlando, ha sido diferente de Atlanta, de las Carolinas, de las partes de Mississippi, de las partes que nosotros siempre vemos, porque te lo digo porque yo viajo mucho y tú también has viajado mucho, pero yo viajo mucho en los Estados Unidos. Yo me acuerdo que en Tallahassee una vez yo estaba sentada en un restaurante y una chica vino y me dijo, ¿de dónde tú eres? Yo le dije, de Miami. Me dice, no, tú no puedes ser de América porque tú no hablas como hablan los americanos. Ok, lo que sea, tú entiendes, o sea, algo increíble que uno dice en los Estados Unidos, en su propio país, que te insulten así, que te faltan el respeto, básicamente. Pero bueno, vamos a hablar un momento. Estamos hablando con Thank you. Peter Sáez de la Mora, que es el autor de este libro, La Paloma, y como natural, como autor, al fin, siempre hay veces que nos llegan llamadas en el medio de la conversación, pero no importa, porque queríamos hablar de
una pregunta que te iba a hacer, Peter, que estoy hablando de esto, de que Peter va, básicamente Peter nos está diciendo que él va a una exhibición que hay en el Museo de Historia, History Miami, en el centro de la ciudad, y es una exhibición de lo que es la trayectoria homosexual en la ciudad de Miami desde sus inicios, desde 1890 y pico. Y él se encuentra esto de referencia a un club, a un nightclub, un club nocturno que se llama La Paloma Club. Y se encuentra diferentes cosas sobre cosas que suceden en ese club una noche en 1937 y los resultados de esto. Pero yo quería preguntarte, Peter, ¿hay alguien que haya escrito un libro sobre este evento que pasó en La Paloma? ¿O tú eres el único? ¿O hay otra historia sobre La Paloma? Explícanos un poquito de eso. Yo sé que tú se te ocurrió la idea, bueno, vamos a hablar de La Paloma, pero ¿hay otra persona que haya, aparte de, me imagino que el Miami Herald escribiría sobre esto porque era el único periódico que había en aquellos tiempos, pero me imagino también que tú para poder crear esta historia tuviste que usar un poquito de imaginación en algunas partes, pero explícanos la investigación esa, ¿cómo es que tú llegas a esa investigación que te ayuda a escribir este libro One Night Only at La Paloma? Gracias, Gemma. Bueno, primero que nada, Gemma, el libro es ficción, pero toma lugar en un lugar donde sí existió. Entonces, yo para hacer todas esas investigaciones que ya te comenté que me gusta mucho ese proceso, yo encontré justamente, bueno, los periódicos hablaron de lo que había pasado, pero lo que más importante encontré fue un pequeño artículo en Life Magazine. La invasión de La Paloma Club pasa el 15 de noviembre. El 29 de noviembre de ese mismo año, del 37, Life Magazine publica un pequeño artículo de lo que había sucedido en Miami. Y sí, efectivamente, otras personas han escrito acerca del tema, pero lo han hecho de un punto de vista histórico. Yo mantuve todos los hechos históricos lo más real que pude. Honestamente, yo respeté lo que pasaba históricamente, y cualquier referencia histórica que haya en este libro es correcta. Pero lo que sucede entre los personajes, no, los personajes son ficticios. Claro. Pero sí, y el Time Magazine, New York Times también ha escrito acerca del tema. Sí, hay varias publicaciones que le han dedicado tiempo a esta historia, como que no. Pero bueno, para que tú lo puedas hacer, para que poder tenerle más a donde cortar, para que tenga condimento, para que tenga sentido, uno tiene que crear diálogos, tiene que crear conflicto. Por eso es donde viene la ficción en lo que tú has hecho, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, mucho conflicto y mucha acción, espero yo. Bueno, Peter, yo sé que tienes el libro de atrás, agarra el libro para ponerlo adelante, para que las personas que estén interesadas, que puedan, que lo vean, ajá, sí, exactamente. La Paloma, One Night Only, One Night at La Paloma. Okay. One Night at La Paloma. One Night at La Paloma. Una noche en La Paloma, basado en eventos actuales. Perfecto. Te voy a enseñar la otra parte, donde el escrito que hizo Life Magazine en el año 1937, eso se ve abajo. La fotografía que se ve encima es la fotografía del club, que es por un fotógrafo desconocido.
Perfecto. O sea, pero tú no sabes exactamente el lugar donde estaba ocupado el lugar, pero si tienes esa foto que más o menos tendrá un tipo de localización. Y más o menos tienes el área, porque tú dijiste que entre las 7 avenidas 17, 79 calles, algo más así que quería que supiéramos de, muy importante, ¿dónde es que podemos adquirir el libro La Paloma? One Night at La Paloma. One Night at La Paloma. Ese libro, el libro lo puedes conseguir como libro tradicional o se puede conseguir también como ebook, es decir, para leer en la computadora. Se puede comprar en Amazon.com y tienen la opción de cualquiera de esas dos. O sea, pueden comprarlo en forma electrónica o pueden comprarlo en forma de papel y se lo traen a la casa el libro. Además de eso, tú tienes acceso a otro lugar donde las personas pueden comunicarse contigo. ¿Cuál es esa dirección? Bueno, el website el sitio de web es La Paloma Novel, como novela, lapalomanovel.com. Porque vamos a poner al final, vamos a poner en pantalla, vamos a poner lapalomanovel.com y vamos a poner el link de Amazon para que las personas puedan visitar en Amazon para comprarlo. Bueno, justamente si va a ese website, a lapalomanovel.com, ahí se puede adquirir el libro también porque hay un link. Hay un enlace para Amazon y puede ordenar el libro, cualquiera de las dos opciones, pues sea de computadora, o sea para leer en computadora o para leer tradicionalmente. ¿Hay algo más que quieres decirnos sobre este trabajo? ¿Algo que tú crees que a la persona le interese saber? Bueno, yo personalmente me divertí muchísimo escribiendo esto. Me divertí muchísimo. A través de las investigaciones pude desarrollar más el libro y hasta inclusive adquirir otras ideas para otros proyectos, otros empeños creativos más adelante. Excelente. Hemos estado hablando con Peter Saiz de la Mora, el autor de One Night at La Paloma, la historia de un evento de aquí de Miami hace muchos años, 1937, casi va a ser un siglo, donde las cosas que están pasando hoy en el mundo, que después de eso en Nueva York en los años 60 estuvo el evento de Stonewall que se celebra todos los años, pero nosotros estamos adelantados a Nueva York, a pesar de que la gente no lo crea. Efectivamente, y yo al escribir este libro, tratando con estos temas, yo hice el esfuerzo de mantener relevancia con los eventos que hoy día pasan. Porque para mí es muy importante conocer la historia para entonces poder entender y comprender lo que es la actualidad. Efectivamente. Muchas gracias, Peter, por tu información. Vamos a poner la información para las personas que estén interesadas que puedan adquirir el libro. Y la verdad que te agradezco mucho que hayas compartido conmigo este ratico. Recuérdense, Peter Saiz de la Mora, el autor de One Night at La Paloma, que está disponible en Amazon. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.